Dios les bendiga, queridos hermanos, gloria al Señor. Hoy, martes 28 de abril, gloria al Señor, del 2020, estaremos dando un resumen, gloria al Señor, para así ayudarle, gloria al Señor, con el estudio. Gloria al Señor, obviamente usted puede, lo idóneo es que usted mismo lea la lección, gloria al Señor, y que de alguna forma u otra, pues esto le pueda ayudar, gloria al Señor. La lección que vamos a estar trabajando en el día de hoy es la número 17, que titula Cristo exaltado sobre todas las cosas. Comenzamos. En la parte número 1, el subtítulo o el subtema lee así, dice: la gracia en medio del sufrimiento. Qué interesante tópico, la gracia en medio del sufrimiento. Y hablando un poco rapidito de este tópico, pero el Señor, o de este subtema, porque sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Así que es interesante porque muchas veces Dios, los procesos que permite, que los percibimos, los sentimos, nos dolemos, porque son la realidad, gloria al Señor. O sea, la fe lo niega la realidad, gloria al Señor, sino que se crece en ella, gloria al Señor. Como dice la palabra, gloria al Señor, que la palabra dice que nos bastemos en su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades, gloria al Señor. Y eso es parte de todas las bendiciones hermosas que Dios derrama sobre nosotros cuando descansamos en Él. Vamos a la parte A, gloria al Señor, que dice la confesión de fe como modelo del creyente. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Dice el 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es interesante y es importante, porque humanamente el ser humano a veces percibe cuando hay algún tipo de peligro o cuando hay alguien que está del lado contrario, y a veces le da temor, y muchas veces eso ocurre cuando uno percibe que entre comillas, que esa persona, ese personaje o lo que sea que esté de contrario, se percibe como que son más, pero nosotros, usted y yo, siempre somos más en Dios. Y ese es algo que tenemos que, gloria al Señor, que atesorar en nuestro corazón para echar fuera ese temor que nos amedrenta y nos saca, gloria al Señor, o remueve la identidad que nosotros tenemos como hijos legítimos del Señor. Así que tenemos que, ¿verdad? Que tenemos que rogarle mucho al Padre para ser fuertes en esto, gloria al Señor, y representar el amor del Señor bien representado aquí en la tierra, gloria al Señor. Dice el número 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, cuando dice, gloria al Señor, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre, el estar preparado, o sea, cuando hay una porción que dice que cuando usted esté ante los magistrados, gloria al Señor, usted abrirá su boca, gloria al Señor, y la boca sería llenada, gloria al Señor, con las palabras que usted necesita decir en ese momento en sabiduría. Pero es bien importante, gloria al Señor, que nosotros como iglesia entendamos que nuestra boca carnal
será llena del conocimiento que ya tenga nuestro espíritu. O sea que nosotros tenemos que nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, gloria al Señor, con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios. No solamente la palabra escrita, sino la palabra que recibimos de Dios en oración. Gloria al Señor. Y esa es la palabra que va a venir a colación cuando la necesitemos. Pero, o sea, para que la boca sea llena, tiene que estar, el conocimiento tiene que estar dentro, ya su espíritu tiene que ya estar listo con esa palabra para que cuando la necesitemos, entonces ella salga a relucir. Es posible que en amor y en misericordia Dios derrame en ese mismo momento de su amor y su misericordia sobre usted, gloria al Señor, y le llene su boca aún sin usted tener el conocimiento. Sí, eso es posible, porque para Dios no hay nada imposible, pero el deseo del corazón de Dios, por eso es que somos exhortados a escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaremos la vida eterna, gloria al Señor. Y para hallar la vida eterna, gloria al Señor, pues hay que seguir pasos, hay que no solamente tener el conocimiento, sino ese conocimiento implementarlo y instaurarlo en nuestra vida, gloria al Señor, y ejecutando ese conocimiento, entonces podemos llegar al Padre y podemos conquistar la vida eterna que se nos ha prometido, gloria al Señor. El 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, es bien importante, gloria al Señor, como hay una porción que dice en Mateo, en el sermón del monte, cuando habla de las bienaventuranzas, creo que es el versículo 11 por ahí, gloria al Señor, que habla que bienaventurado soy cuando hablen toda clase de mal contra ti, siempre y cuando sea mintiendo. Gloria al Señor. O sea que seamos bienaventurados cuando todo esto está aconteciendo, porque significa, gloria al Señor, que como usted lo está haciendo bien, para la gloria y para el amor del Señor, para el beneficio del Evangelio y de la expansión de su palabra, gloria al Señor, hay un adversario que está molesto y va a enviar algunos emisarios y algunas marionetas por allí a molestar, gloria al Señor, y a decir cosas que no tienen que decir. De hecho, Jesús fue llevado al madero basado en mentiras que se decía o que corrían a través del pueblo para sembrar un mal testimonio de él, y eso obviamente eso saben, sí que es verdad que estuvo profetizado y todo, pero la realidad es que el mecanismo, o sea, de la forma que se llevó a cabo fue de esa, o sea, fue a base de mentira, a base de hablar falso testimonio, falsos testigos, y usted sabe la historia, gloria al Señor. Así que Dios nos ayude y nos sigamos fortaleciendo en Él. En el versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que Dios va a permitir ciertas cositas, como hablamos al principio, gloria al Señor. Para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Hay unas cosas que Dios va a permitir. Siempre esas cosas que Dios permite es para crecimiento, para bendición de la iglesia, para crecimiento personal y colectivo, gloria al Señor. Pero Dios las permite precisamente para exponernos y a través de esos procesos poder romper cosas que están en nosotros que Dios no desea que estén allí, y añadir otras cosas que son las que Él desea para que nosotros podamos ejecutar su llamado, su ministerio de forma efectiva. Así de hermoso y de amoroso es el Señor para con su pueblo. Dice el 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Obviamente esto tiene un poquito de, este versículo 19 tiene un poquito de
de explicación que tendríamos que entrar en otros versículos, por ejemplo, para poder explicarlo y poder que habla que está en Efesios, gloria al Señor, que habla de cuando se dice, gloria al Señor, cuando fue a las profundidades, gloria al Señor, y entendemos que este versículo pues se enlaza con aquel, gloria al Señor, pero para no salirnos demasiado, gloria al Señor, o no es no salirnos demasiado, sino para no hacerlo demasiado extenso, gloria al Señor, el resumen, pues si alguien tiene alguna duda, pues después me llama y lo compartimos y lo estudiamos bien chévere y nos gozamos, gloria al Señor. Pero es una porción que habla de cuando Él descendió a las profundidades en ese lapso entre gloria al Señor, entre morir y resucitar, gloria al Señor. Hay unas porciones que hablan de eso, pero seguimos hacia adelante. En el versículo 20, gloria al Señor, dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Precisamente en el 19 está hablando de esta porción. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este número 8 es bien por lo menos para mí es bien relevante, gloria al Señor, porque en el Evangelio de Mateo, gloria al Señor, habla de la puerta ancha y la puerta estrecha, gloria al Señor. Y dice que en la puerta estrecha es ancho el camino que lamentablemente conduce a la perdición, pero es estrecho, gloria al Señor, el que conduce a la vida eterna. Y son pocos los que la hallan, gloria al Señor. Así que este mismo versículo se enlaza, gloria al Señor, con ese tipo de explicación, gloria al Señor, indicándonos a nosotros, gloria al Señor, que honestamente de alguna forma u otra hay que pagar un precio, gloria al Señor, pero es un precio de amor, de bendición, porque Dios lo que quiere de nosotros es obediencia, y en esa obediencia entonces nosotros podremos hallar cosas grandes y ocultas que aún todavía nosotros no hemos conocido, gloria al Señor. Pero Dios quiere de nosotros obediencia para llevarnos al paraíso, para llevarnos hacia esa promesa que ya Él tiene para nosotros, gloria al Señor. Así que es bueno, gloria al Señor, que nosotros nos esforcemos, gloria al Señor, para lograr esa obediencia que Dios demanda y poder alcanzar las grandes y hermosas y preciosas bendiciones que Dios tiene para su iglesia, que es usted y soy yo, gloria al Señor. Así que Dios nos ayude, gloria al Señor, a entrar por esa puerta estrecha, gloria al Señor. El 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Sabemos que la resurrección de Cristo pues es ese evento del Señor que nos da acceso, nos bendice y nos da acceso, permite que nuestros pecados sean perdonados y nos da acceso al Padre, gloria al Señor. Así que Jesucristo es la puerta, gloria al Señor, que nos lleva al Padre, gloria al Señor, y Él está a la diestra de Dios en los cielos, gloria al Señor. 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, gloria al Señor. Esto es lo que, estando sentado a la diestra, a la derecha del Padre, gloria al Señor, le da una potestad hermosa, gloria al Señor, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, gloria al Señor, que nos da, nosotros tendremos esa gran y hermosa bendición de poder ver al Padre gracias al Hijo. Qué interesante eso. Vamos a ver al Padre gracias al Hijo. Gloria al Señor. Seguimos hacia adelante. La parte B: fortalecidos en Cristo. Ahora estamos en el capítulo 4 del libro de Primera de Pedro. Gloria al Señor, del 1 en adelante. Dice el versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria al Señor. O sea que tenemos que armarnos, gloria al Señor, para seguir las pisadas del Maestro, así poder vencer y conquistar la salvación hermosa, gloria al Señor, y poder cuidarla con temor y temblor, como somos exhortados en la palabra, gloria al Señor. Esa salvación tan grande tenemos que cuidarla con temor y con temblor, gloria al Señor. Dice el número 2:
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, que tenemos que escondernos bajo las alas del Señor para vivir una vida preciosa. Pero mira, realmente lo que llamamos obediencia, al final del día resulta en bendición para la iglesia. Y Dios quiere que nosotros vivamos según, conforme a su voluntad. Y esa obediencia nos va a llevar, gloria al Señor, a que Dios... prácticamente podríamos decirlo de esta forma, como que cuando nos evalúa, nosotros pasamos el examen de la obediencia, gloria al Señor, entonces Él determina derramar de las poderosas bendiciones que ya Él tiene para usted y para mí, gloria al Señor. Pero al fin y al cabo, y hago esta aclaración porque a veces se escucha como obediencia como si fuera algo malo. No, si Dios reprenda a los demonios. Al contrario, la obediencia en Dios es bendición. La obediencia a Dios trae vida y vida eterna. La desobediencia, lamentablemente, te lleva a la muerte y a la perdición perpetua. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere para su iglesia. Número 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dios no quiere que eso ya esté en la vida de alguien que ha nacido de nuevo y que se supone que esté esforzándose por que se produzcan frutos dignos de ese arrepentimiento que en algún momento, gloria al Señor, fueron confesados. Así que ese arrepentimiento debe ir consono, acorde, gloria al Señor, con ese arrepentimiento. Debe honrar ese arrepentimiento que en algún momento fue profesado, gloria al Señor. El número 4, gloria al Señor. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mira, amado, obviamente al que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El carnal no discierne las cosas del espíritu, gloria al Señor. Y como no las discierne, le parece extraño que usted, que ahora tiene una vida hermosa, preciosa, de búsqueda de Dios, les parece extraño que usted no está corriendo en la sintonía, que ya usted no hable la misma basura que hablaba antes, gloria al Señor. O bueno, se supone, si Dios reprenda, gloria al Señor, se supone que usted no está hablando las mismas basurerías que hablaba cuando estaba en el mundo, gloria al Señor. Y no estoy diciendo que no hable con los que están afuera, pero los temas, gloria al Señor, cómo usted se conduce, gloria al Señor, o es que lamentablemente sucumbe, se derrite ante lamentablemente el pecado. No, amado, si eso está ocurriendo, tranquilo, gloria al Señor, vamos a echarla hacia adelante, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a tomar nuestras armas espirituales y vamos a empezar a combatir para ponernos hermosos delante de la presencia del Señor, comenzar a ser obedientes, gloria al Señor, y entonces encaminarnos hacia las bendiciones del amado, gloria al Señor. Dice el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, gloria al Señor. Hay un resultado para los que mueren en Cristo y un resultado para los que mueren sin Cristo. Y hay alguien que en el juicio final, gloria al Señor, ahí pues lamentablemente para aquellos que no han aceptado el precioso evangelio y precioso y poderoso evangelio del Señor, pues tendrán que pagar cuenta, tendrán que dar cuenta, gloria al Señor, a aquel que ya está listo, gloria al Señor, aquel que está listo para juzgar a vivos y a muertos, gloria al Señor, a ese es que le van a tener que dar cuenta, porque hay mucha gente que piensa que haciendo las cosas malas, gloria al Señor, nunca van a tener consecuencias de esas cosas malas. Pero amado, mira, lo que parezca que se le escapan a los hombres aquí, gloria al Señor, a Dios no se le escapa. Y hablando de mí, gloria al Señor, gloria a Dios por eso. A Dios no se le escapa ni nada de mi persona, gloria al Señor. No se le escapa nada de mi persona, pero tampoco de la persona suya, gloria al Señor. O sea, de usted como persona, gloria al Señor, ni la mía, ni de usted, ni la de nadie. Dios no va a tener por inocente al culpable, gloria al Señor. Dice el número 6, dice, porque por esto también han sido predicados el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué hermoso, gloria al Señor. Seguimos.
El servicio fraternal. Capítulo 4 de Primera de Pedro, del 7 en adelante. Dice así el número 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hay que velar en oración. Hay que realmente hacer un hábito de oración. Hay que realmente ejercitarse espiritualmente. Usted diariamente haga su ejercicio, gloria al Señor. Usted comienza, mira amado, con que si usted tiene problemas para eso, tranquilo, gloria al Señor. Empiece con poco. No tiene que orarle 1 hora, 2 horas, 5 horas. Gloria a Dios si lo hace. Y gloria a Dios si Dios lo está moviendo a eso. Si tiene que orar 10 horas, si tiene que orar 5 semanas corrida, gloria a Dios, nos gozamos con eso. Pero si se le hace complicado, empiece con poco. Empiece con 5 minutos y después va subiendo. Empiece con 5, después le da 10 minutitos, gloria al Señor. Después sigue por ahí 15 minutitos y sigue por ahí gozándose en el Señor y el Espíritu. Y no se sienta mal cuando se arrodille y todavía tenga en la mente mil boberías. No, que ese tranquilito ahí hasta que su espíritu y el Espíritu de Dios se conecte y entonces pueda gozarse en el Señor y pueda meditar en el Señor y pueda meditar en la palabra del Señor. Así que gloria al Señor, hay que esforzarse y ser valiente. Gloria al Señor. Seguimos con el 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Esto es bien importante, amado. Como dice el anterior, ese amor maravilloso que cubrirá multitud de pecados, pero también lo que se haga. Si usted hace un favor, gloria al Señor, después no se vaya, gloria al Señor, con fulano, con sutano, con su hermanito o aquel. Eso se llama murmurar, es encarnecer. Como hay mucha gente que conoce históricamente el versículo que no se ha sentado en silla de encarnecedores. Encarnecer es pelar. Encarnecer es sacarle el pellejo al hermano, de pelar a los hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso es murmurar. Gloria al Señor. Así que cuídese de eso, gloria al Señor. No sea que esa acción le esté robando tiempo y lo esté poniendo en una posición que no debe estar delante del Señor. Y pues si está en una posición que no está correcta delante del Señor, pues las bendiciones del Señor usted mismo las puede retrasar, o yo mismo las puedo, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Que Dios nos cuide de eso, pero se puede retrasar y no queremos eso. No queremos que las bendiciones de Dios se retrasen. Y ese número dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que si recibimos de gracia, hay que darlo por gracia. El evangelio poderoso no se vende. El evangelio de misericordia no se vende. El evangelio, a mí nadie me cobró por esto. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor, pues. Y no estamos diciendo, hay porciones que hablan, ¿verdad? De algunos, de la cuestión de algunos ministros, pero no es tema para ahora. Pero en general, pues eso con delicadeza y con amor y con bendición, pues se trabaja, porque también el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Eso es un tema para otro momento, porque eso hay que desglosarlo bien, gloria al Señor. Pero en resumidas cuentas, gloria al Señor, de gracia recibiste y hay que darlo por gracia. Así que seguimos hacia adelante bendiciendo, gloria al Señor, a todo el que se pueda, gloria al Señor, según nuestra fuerza y según lo que Dios permita, gloria al Señor. 11. Según alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, amado, esto no se trata de hacer fuerza. Esto no se trata, de gloria al Señor, de forzar un mensaje o algo. No, amado, deje que el amor del Señor lo cubra, y usted verá que una vez usted esté cubierto, usted va a fluir en el estilo que ya Dios tiene para usted, gloria al Señor, porque usted es un ser único, gloria al Señor. Así que, siendo único, gloria al Señor, pues usted va a fluir de forma bien hermosa, pero de la forma que Dios quiere que usted fluya, no forzando las cosas, no apelando para mover esto y aquello, no.
el mensaje de Dios bien hermoso, porque la gente lo que necesita es el mensaje de Dios, no mucho, no meterle cosas ahí para provocar otras cosas, anyway, en general. Pero el mensaje que necesita la iglesia, la Biblia es clara cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La iglesia lo que necesita es la verdad. Lo que me liberta es la verdad. Lo liberta a usted es la verdad. Lo que rompe mis cadenas es la verdad. Lo que hace que el yugo se pudra es la verdad. Y eso es lo que necesitamos ministrar y predicar. Gloria al Señor. En la parte B, el juicio comienza por la casa. Gloria al Señor. En el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gloria al Señor. Sabemos que hay eventos que tienen que ver con las profecías, gloria al Señor, pero hay otros eventos que son particulares de cada cual, gloria al Señor, como hemos dicho anteriormente, como hemos compartido anteriormente. Hay eventos que trascienden de forma personal, gloria al Señor, para bendecirnos, porque como hemos mencionado, incluso creo que el pastor hace poco habló de esa, gloria al Señor, que no sé si en una cápsula o algo, gloria al Señor, acerca del texto que mencionamos desde el principio, gloria al Señor, que para los que aman al Señor, lo hemos repetido varias veces, para los que aman al Señor todas las cosas las ayudan a bien, gloria al Señor. Pues estas cosas que nos acontecen, como mencionamos, unas son de forma global porque son para la iglesia basadas en profecía, pero unas son personales, gloria al Señor, que son para el crecimiento nuestro, gloria al Señor. Siempre nos bendicen, y esos acontecimientos siempre redundan, siempre concluyen en la bendición de nosotros como individuos y eventualmente en el colectivo de la iglesia, gloria al Señor. Dice el número 13, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que tenemos que esforzarnos, gloria al Señor, para internalizar, gloria al Señor, que en efecto todas las cosas, para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, gloria al Señor. Dice el 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Como hablamos en el versículo, ¿verdad? Lo mencionamos ahorita también, el que se encuentra en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, gloria al Señor, creo que el versículo 11, lo mencionamos ahorita, gloria al Señor, que siempre, bienaventurados sois cuando os vituperen, siempre y cuando sea mentira. Todas estas cosas, gloria al Señor, lo que fortalecen, a veces nos hace sentir un poquito, son retantes, gloria al Señor, en ocasiones, gloria al Señor, pero mira, amado, todos estos eventos lo que redundan es en el crecimiento, en el fortalecimiento, en la formación del carácter que Dios quiere para la iglesia, gloria al Señor, porque el carácter que Dios quiere para la iglesia, ¿verdad? No puede ser un carácter blandengue cuando tenemos un enemigo feroz que anda como león rugiente, gloria al Señor. O sea, contra un enemigo que lo que quiere es despedazar a la iglesia. Pues Dios va a ir formando el carácter idóneo, el carácter adecuado, gloria al Señor, para que la iglesia se enfrente de forma efectiva al enemigo de las almas, gloria al Señor. Y eso se hace, gloria al Señor, pues a través de que Dios nos expone, gloria al Señor, a ciertas situaciones, y eso realmente lo que hace es que nos fortalece. Es como que un dicho que dice por ahí, gloria al Señor, que lo que no te ha matado hasta ahora, te aseguro, o se supone, gloria al Señor, que te haya hecho más fuerte, gloria al Señor. Es un proverbio callejero, no sé de dónde salió, pero es una gran realidad, y lo podemos aplicar de alguna forma u otra. Dice el 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea que los padecimientos no sean buscados. Eso es lo que quiere decir esto, que los padecimientos no sean buscados, sino que si padeces sea por la causa de Cristo, no porque estás haciendo cosas que no debes hacer, o que yo padezca por cosas que no se supone que no esté haciendo, gloria al Señor. Así que tenemos que cuidarnos en esto. Dice, gloria al Señor, el 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Gloria al Señor, en eso Dios nos da sabiduría, le da sabiduría a la iglesia para que no seamos avergonzados cuando estemos padeciendo. Gloria al Señor. Dice el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, nos está indicando, gloria al Señor, que precisamente lo que hablamos ahorita, obediencia. Mira cómo dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Dios nos quiere llevar a la obediencia, y en la obediencia hay grande bendición y hay gran galardón. Dice el 18. Y si el justo con dificultad se salva, mira esto es fuego. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Releo. Si el justo con dificultad se salva. Cuando habla del justo, gloria al Señor, es el justo, no según mi pensar, porque cada cual hay una porción que dice, todo el mundo cree ser sabio en su propio, todo el mundo cree ser sabio en su propia opinión. Es la justicia, pero es según la justicia de Dios. Y solamente eso lo sabe el Padre. O sea, nosotros, el Espíritu Santo, el filtro, Dios nosotros podemos decirle al Señor, muéstranos si hay algo en mí que no te pertenece, ayúdame, gloria al Señor, a removerlo, gloria al Señor, aleluya, para poder ser hallado justo delante de ti, gloria al Señor, y así no perecer, gloria al Señor, con los que lamentablemente no hacen tu voluntad y con los que lamentablemente son desobedientes. Dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué hermoso, haciendo el bien, nos encomendamos a Él y recibiremos la bendición que ya Él tiene para su pueblo. En el versículo, en la parte 3 dice exhortaciones finales de la carta. La parte A los ancianos y jóvenes. Capítulo 5 del 1 en adelante. Dice, el versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Gloria al Señor. Dice el número, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea que de alguna forma u otra tenemos que exhortar a la grey a seguir hacia adelante con ánimo, gloria al Señor, aleluya. No por ganancia deshonesta, sino que esforzándole a que la grey tenga una experiencia hermosa con el Padre, para que eso se convierta para que ellos mismos para que la propia grey, las ovejas, puedan seguir hacia adelante, puedan seguir marchando, se sientan motivadas con Dios, puedan enfrentarse a las luchas, a las pruebas, a las tribulaciones, a los desaciertos, gloria al Señor, para que puedan enfrentarse a todas aquellas cosas, gloria al Señor, que vienen, que retan a las iglesias, porque son reales, que están ahí, gloria al Señor, aleluya, pero Dios, gloria al Señor, le da la capacidad, gloria al Señor, a través de ese ánimo que se supone que nosotros, la realidad es que se supone que nosotros mismos nos demos ánimo de esforzarnos y ser valientes y seguir hacia adelante para conquistar las grandes bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Así que con pronto ánimo hay que seguir hacia adelante con fuerza, hay que predicar fuerza y hay que enseñar fuerza para seguir hacia adelante, gloria al Señor, y conquistar, porque dice que la Biblia que el cielo sufre violencia, gloria al Señor, y solo los violentos, gloria al Señor, lo arrebatan. Y cuando dice los violentos, gloria al Señor, dice lo que significa son los violentos en el espíritu. Solo eso son los que arrebatarán el cielo. Dice, el número 3, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tenemos que ser ejemplos. El liderato tiene que ser ejemplo, gloria al Señor, porque de nada vale, gloria al Señor, que nosotros estemos hablando algo con nuestra boca y haciendo otra cosa. No, tenemos que esforzarnos, gloria al Señor. Si hay algo que está mal, pedirle al Señor en amor, en bendición, que Dios nos ayude y que nos dé sabiduría, gloria al Señor, porque la Biblia dice, gloria al Señor, que, y como hemos compartido anteriormente, gloria al Señor, que
si tenemos falta de sabiduría, la pidamos, gloria al Señor, porque Él la da abundantemente y sin reproche, gloria al Señor. Así que tenemos que hacer, que Dios nos ayude, gloria al Señor. O sea, y si se está pasando algo que no debe pasar, pues nada, nos arrepentimos, seguimos hacia adelante y que Dios nos siga dando fuerza, gloria al Señor, para ser buenos ejemplos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que se equivoca, claro, todo el mundo se equivoca, gloria al Señor, todo el mundo, somos humanos, gloria al Señor, pero hay que tener un espíritu afable y una mentalidad lista para reconocer y ajustar lo que haya que ajustar y comenzar a hacerlo correctamente, gloria al Señor. Y Dios se agrada de eso. La 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para recibir esa corona incorruptible tenemos que estar listos, gloria al Señor, y practicar, vivir una vida en obediencia a Él, gloria al Señor. El número 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es que Dios le mostró algo y gloria a Dios si pasa ahora mismo, gloria a Dios si pasa mañana, gloria al Señor, pero la palabra tiempo es bien profunda, bien importante para la iglesia, gloria al Señor, porque a veces, gloria al Señor, recibimos una revelación, gloria al Señor, y pensamos que eso es mañana, ¿no? Gloria al Señor. Puede ser que sea mañana, gloria al Señor, porque nadie puede detener el amor y la misericordia del Señor en su ejecución. Pero primero hay que humillarse. Bajo esa preciosa, poderosa mano de Dios, y Él hará lo que tendrá que hacer, pero en su tiempo, en su debido tiempo. Puedo decir uno de los versículos que yo tengo muchos versículos que realmente me han ministrado de forma bien sumamente poderosa, pero uno de ellos puedo decir que es en el capítulo 1 de los Salmos, gloria al Señor, el versículo 3, gloria al Señor, que cuando gloria al Señor, cuando habla que serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua, gloria al Señor, que da, mira esto que dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará, gloria al Señor. Pero, o sea, para que todo eso acontezca, eso que ocurre en el capítulo 1, el versículo 3 del capítulo 1 de los Salmos, gloria al Señor, eso habla de tiempo, para que en su tiempo, gloria al Señor. Así que eso es bien importante. Seguimos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que esforzarnos, gloria al Señor. Yo sé que a veces, gloria al Señor, uno se pone, quizás es natural que, ¿verdad?, que las situaciones a veces, gloria al Señor, colmen a uno, gloria al Señor, pero hay que luchar y hay que reprender todos esos pensamientos negativos, gloria al Señor, y hay que descansar en Él. Hay que echar toda esa ansiedad, gloria al Señor, en Él. Esa ansiedad, gloria al Señor, Dios, si la echamos en sus manos, Él sencillamente la cancela, gloria al Señor. Así de simple. Toda ansiedad, todo ese revolú, gloria al Señor, la depositamos en Él, y Él, gloria al Señor, Él se encarga, gloria al Señor, y nos da de esa hermosa paz que solamente Él puede dar. Gloria al Señor, y llegamos a la última parte, gloria al Señor. Resistencia firme contra el diablo. Capítulo 5, del 8 en adelante, del 8 al 11, gloria al Señor. Dice, el 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria al Señor. El diablo, que el Señor lo reprenda, vino a hurtar, a matar y a destruir, gloria al Señor, y anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que estar atento, hay que estar pendiente, hay que estar vigilante, gloria al Señor, aleluya. Mira, esta comparación que hace con los leones, yo no sé si usted ha visto, gloria al Señor, el comportamiento del león, pero el león cuando sale a cazar, gloria al Señor, eso lo puede ver en video, puede después buscarlo en YouTube, como los leones cazan, gloria al Señor, pero generalmente ellos van tranquilos, gloria al Señor, y cuando su presa está descuidada y mirando yo no sé para dónde, gloria al Señor, entonces que la ataca.
entonces, es que la ataca, gloria al Señor. Pero mientras la presa está vigilante, la está mirando de frente, pues muchas veces lo que hace es que se agacha, gloria al Señor, a menos que la presa sea muy pequeña, gloria al Señor, pero eso es, ¿verdad? Así que, bueno, incluso, hablando de eso que sea muy pequeña, eso quiere decir que nosotros debemos cuidar a los que son más pequeños para que en general, esto es más general, gloria al Señor. Esto aplica a lo espiritual y a lo físico también, a nuestros familiares, a todo, gloria al Señor. Así que nosotros también tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, cuidado, para que la redundancia de cuidar, gloria al Señor, para que la redundancia de cuidar a los que son más pequeños, porque cuando el adversario viene, gloria al Señor, viene por el que está descuidado o por el más pequeño, gloria al Señor. No se enfrenta a los más grandes, se enfrenta a los más grandes si él percibe que el grande está debilitado, gloria al Señor. Pero cuando está atento, la presa en este caso está lista para ripostar, gloria al Señor, es bien difícil, gloria al Señor, que ataque. Es posible que ataque, pero y como quiera siempre ataca, pero lo que quiero decir es que hay que estar listo, pendiente, velante, vigilante, gloria al Señor, para que no nos tome por sorpresa y no nos tumbe, gloria al Señor, aleluya. Eso Dios no quiere que seamos tumbados de su amor y de su bendición. Dice 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que estar firme y resistir. La Biblia dice, gloria al Señor, que someteos pues a Dios, resistid. Hay que resistir al diablo y de vosotros su ira. Dice número 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les guarde. Y hasta aquí esta lección. Dios les bendiga.